Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir nuestro espacio en una conversación que estamos seguros que va a ser muy interesante con un invitado de mucho nivel, con un invitado que sabemos, repito, que con el cual vamos a conseguir informaciones que van a ser de utilidad para nuestro público televidente. Vamos a hablar con Antonio Sola, quien es un experto en campañas políticas electorales, quien es, aparte de eso, conferencista y que ha trabajado como profesor también en muchos lugares de América Latina. Antonio, ¿cómo estás? Un placer de tenerte en Sin Esquemas. Hola, qué gusto de la verdad estar contigo y con toda tu audiencia. Para mí siempre es un placer poderte acompañar. Bueno, pero vamos a entrar seguido en materia con una pregunta inicial que debe ser de orden. La primera, Antonio, ¿cómo se maneja, cómo se visualiza, según un experto como tú, una campaña política en los tiempos que estamos viviendo? En pandemia, donde estamos confinados y donde prácticamente vivimos en un país, en el caso de República Dominicana, donde lógicamente la parte de temor a la exposición al contagio juega un rol muy importante para que el votante o el ciudadano se decida a votar o no votar en las próximas elecciones. Claro, mira, evidentemente las circunstancias que estamos viviendo son muy complejas y únicas. No sé si a ti, por la edad que tienes, yo, por la edad que tengo, hemos vivido esto antes. Yo creo que en España, por ejemplo, la dictadura terminó en el año 72, yo nací en el año 75 y no he tenido la oportunidad de vivir una experiencia de estas características, donde llevamos casi 60 días ya encerrados en nuestras casas. En la mayoría de las ocasiones, aquellos que tenemos algo de suerte o somos privilegiados, porque hay muchos que no se pueden quedar en casa y tienen que salir, que viven al día a día, que es lo complejo y que también hay que pensar en ellos. Te voy a señalar, Alberto, los 4 pecados capitales que han cometido los peores presidentes en gestionar esta pandemia, y de ahí te voy a responder a la pregunta que me estás haciendo. La primera de ellas, el primer pecado capital, ha sido no decirnos la verdad. Esto es algo que ha sucedido en muchos países del mundo. No nos han dicho la verdad nuestros presidentes. Lo segundo es que han subestimado a los ciudadanos, y eso significa que nos han hecho de menos, nos han tratado como tontos, nos han tratado mal, y eso es algo que a nosotros como ciudadanos nos debe de doler. Lo tercero, el tercer pecado capital, ha sido que aletargaron la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que tardaron en tomar las decisiones. Muchos de ellos dijeron, no pasa nada, aquí no va a pasar nada, este virus aquí no va a entrar, sigamos con la normalidad. Y mientras tanto, no solo se contagiaban personas, sino que empezaban a morir en diferentes países. Y el cuarto pecado capital, que para mí es el peor de todos, es que una vez que tomaron las decisiones, cuando ya tuvieron la crisis del coronavirus encima, dijeron, bueno, voy a tomar las decisiones y voy a tratar de sacarle rentabilidad política. Y es lo que hacen generalmente estos políticos miserables, muchos de ellos que nos han acompañado como presidentes o como gobernantes en diferentes instituciones a lo largo de estas últimas semanas. 4 pecados capitales: no decirnos la verdad, subestimar a los ciudadanos, tomar las decisiones tarde y buscar la rentabilidad política una vez que la tomaron. ¿Cómo hacer las campañas entonces? Diciendo la verdad, incorporando a los ciudadanos a la toma de decisiones y no tratándonos como tontos, tomar las decisiones políticas que corresponden en el momento más oportuno, con plena transparencia siempre, y no buscar la rentabilidad política, sino ayudar al otro, al compañero o a la compañera, a los que realmente están pasando mucha necesidad, sin querer sacarse la foto por aquello de voy a ser candidato ganador, quiero ganar a como dé lugar, a toda costa, o quiero ser un presidente de mucha aprobación en mi país porque eso es lo que me conviene. Yo creo que el coronavirus, una de las cosas que más nos está enseñando es que no solo va a dejar muchos muertos físicos, por desgracia, en esta pandemia, sino que también va a dejar muchos muertos políticos a los que vamos a tener que enterrar en las próximas semanas, meses y años, producto de su mala gestión o de sus malas campañas en este proceso de la pandemia. Antonio, entonces tú definitivamente, por tu experiencia, aunque en esto prácticamente ninguno tenemos experiencia, porque tú acabas de decir que esta situación nunca la has vivido. Yo tampoco, que nací en el año 1962, no viví una situación como esta.
¿Tú crees realmente lo que ha ocurrido en algunos países, y me voy a referir a República Dominicana en este caso, al igual que otros, pero República Dominicana, donde una situación como la pandemia que estamos viviendo, que es un problema de dimensiones inconmensurables, que prácticamente no se tiene ni siquiera la idea hasta dónde llega, pueda ser manejado de manera exclusiva por un ministro de salud, o debe ser un problema que requiere la asunción directa, protagónica y con responsabilidad del presidente de la República? Mira, yo creo dos cosas, Alberto, en esta pandemia con respecto a los gobiernos. Bueno, ya te dije los pecados capitales, te voy a decir lo que yo creo que deberían de haber hecho de manera inmediata entrando en una crisis, que es lo que de mínimos se tiene que hacer, si es que estás pensando en las personas que gobiernas y no en tu propio interés político. Lo primero es establecer el liderazgo desde la presidencia del país. El presidente o la presidenta tienen que asumir el control de la nave en unas circunstancias tan complejas como esta. No es para dejárselo a un ministro, para dejárselo a un gobernador, no, no, no. El presidente o la presidenta tienen que asumir el control de la nave. Pero lo segundo, y tan importante como lo primero, es que tiene que incorporar a una mesa de conversación a toda la oposición, factores de poder, empresarios, médicos, cuerpo técnico, para entre todos tener toda la información, toda la veracidad y también para que le ayudemos a tomar las decisiones. El otro día el Papa dijo algo que a mí me parece muy importante, el Papa Francisco. Solos no vamos a poder salir de esta crisis. Entonces, ¿qué esperamos a juntarnos en las dinámicas de las presidencias de nuestros países, de nuestros gobiernos, para de manera compartida poder trabajar en una mesa nacional que hubiera sido lo lógico en nuestros diferentes países para poder enfrentar esta pandemia? Es una estupidez. Mira, yo soy español y soy hijo adoptivo mexicano, porque me nacionalicé hace algunos años, y guadalupano de devoción, digamos, ¿no? Mira, México, tenemos a un presidente demente que enseñaba a la Virgen de Guadalupe y un crucifijo diciendo, con esto vamos a espantar el virus. Hay que ser demente para hacer eso. O un presidente, el español, por inútil y por inepto, que en enero, finales, febrero, que lo acaba de hacer ahora, vende material sanitario a China, mientras Alemania en diciembre del 2019 acopiaba y compraba material sanitario porque ya se sabía que venía la pandemia. ¿Acaso eso no es actuar de mala fe? ¿Acaso no es ser incompetente, no sentar a la mesa a todas las fuerzas políticas? ¿Acaso no es de sinvergüenzas políticos, de demacrados, de extinguidos, esos que siguen queriendo lucrar comprando mascarillas a un precio hasta 3 y 4 veces más del precio original que tienen? Hay que tener poca vergüenza, Alberto, para comprar mascarillas mientras la gente se muere por el coronavirus, para poder lucrarte personalmente. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto es una vergüenza y evidentemente que el coronavirus ha destapado toda esta porquería que hay debajo de nuestras alfombras en muchos de nuestros países. Antonio, pero volvamos y enfoquémonos en este momento en el caso República Dominicana, que estoy seguro que independientemente de que puedas estar en otros lugares trabajando, conoces como estudioso que eres lo que está ocurriendo en República Dominicana. En República Dominicana estamos apenas a 2 meses, poquito menos de 2 meses, de unas elecciones donde aparentemente todas los estudios, todos los sondeos que se han hecho apuntalan hacia una situación que no beneficia al actual gobierno en proporciones bastante amplias en términos de diferencia entre el principal partido de oposición y el gobierno. ¿Crees tú o piensas que el gobierno pudiese estar utilizando la situación de la pandemia como un recurso al no querer darle participación, o es un error todavía mayor por parte del gobierno, al no querer integrar a todos los sectores de la vida nacional y asumirlo de manera directa para tratar de sacar capital político y ver si remonta un poquito o si puede eso convertirse, una pregunta, en un boomerang que le haría más daño todavía?
Mira, lo primero, Alberto, no sé si se va a convertir en un boomerang o no, porque es la primera vez que esto nos ocurre, pero es evidente que lo que estaba diciendo antes es aplicable a República Dominicana. República Dominicana, con su presidente al frente, no solo no convocó a una mesa a todas las fuerzas del país, incluyendo a las fuerzas opositoras, sino además es evidente también que el candidato oficial ha tratado de sacar rentabilidad a Gonzalo Castillo con esta situación de la pandemia, entregando muchas de las cosas, no del gobierno, quizás no del gobierno, pero sí tratando de tener información, porque la tienen evidentemente, o creo que la tienen, para poder repartirla entre los ciudadanos de diferentes partes del país. Evidentemente, los ciudadanos, los dominicanos necesitan ayuda, claro que necesitan. Y es evidente que es una función importante tener en cuenta cuáles son los ciudadanos que más están necesitando. Pero tratar de buscar esa rentabilidad política, aislando al resto de las fuerzas de un país y creyendo que ellos, en este caso Danilo Medina, puede salvar la situación de esta pandemia por sí mismo, es en realidad un atrevimiento y una audacia que está cobrando vidas en República Dominicana. Y yo creo que eso es ilógico. La dinámica del cambio, que es lo que he dicho en los últimos días en República Dominicana, Alberto, la dinámica del cambio ya venía instalada meses atrás. Esto no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas y lo acabas de decir tú de manera muy, digamos, suave y discreta. Te felicito por eso. Pues la realidad es que viene una dinámica del cambio que ya se manifestó en las elecciones municipales pasadas, y yo sí he dicho claramente que hay una dinámica del cambio con un PLD agotado, con un PLD dividido entre Leonel y Danilo, claramente que entre eso más el cambio hay un candidato que está haciendo, creo, lo que tiene que hacer, que es, para empezar, no equivocarse, que es Luis Abinader, y que hoy le benefician y le, digamos, favorecen todas las corrientes de opinión y las encuestas. Esto, de seguir así, efectivamente va a permitir un cambio en República Dominicana y que Luis Abinader sea presidente. Si no hay que tener muchas bombillas y luces encendidas en la cabeza para ver esto. Yo no sé por qué de repente cuando digo estas cosas hay mucha gente que se molesta. Antonio, tú como conocedor de estrategia política, de campañas electorales, de lo que es el comportamiento de la ciudadanía desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, ¿qué consideras tú el término ese que es utilizado mucho tiempo, que en política se vale todo? No. Yo creo que esto forma parte, Alberto, de la política del siglo pasado, que es una política que tenemos que enterrar con nuestros muertos ahora, y que es una política, si no está ya enterrada o que hay que enterrar en estos momentos, está en vía de extinción y la vamos a terminar enterrando. La política clientelar, la del abuso, la de el yo te doy pero me tienes que votar, o el dame tu credencial, yo te pongo la luz aquí, bajo la búsqueda de un uso político, lo han usado todos los partidos políticos. Lo ha usado también en el pasado otros partidos políticos en República Dominicana y hoy lo está usando en el que está en el gobierno. Hay que decir las cosas como son, Alberto, pero no solo en Dominicana, en muchas partes del mundo y en países más desarrollados que República Dominicana, con quizá democracias un poco más consolidadas como Estados Unidos, donde Donald Trump, que es un patán con boca y Twitter, efectivamente usa y abusa en una dinámica del poder, no en vano, por eso le hicieron lo que se ha denominado un impeachment, que es ni más ni menos que un juicio político por haber abusado de su función de presidente. Yo creo que estas cosas las tenemos que ver, las tenemos que sentir y como ciudadanos las tenemos que detener. Y es una responsabilidad no solo de los políticos, es una responsabilidad también de todos los ciudadanos, porque si les dejamos lo público a los políticos, nos mandan al barranco. Antonio, he oído de ti en algunas alocuciones tuyas usar un término para mí muy interesante cuando te refieres a que nuestros gobiernos deben pensar en gobernar para generaciones futuras, principalmente tomando en cuenta esta situación de pandemia. Desglósanos esto para nuestro público televidente. ¿Qué significa un gobierno en países como los nuestros, en América Latina, que lamentablemente somos muy inmediatistas, pensamos en el periodo de tiempo de 4 años, donde estamos viviendo una situación de pandemia cuyas consecuencias van a trascender mucho más de un periodo electoral? Y el que mañana reciba al gobierno, que sea el que marcan las encuestas claramente, o que ocurra cualquier cosa que pueda ser difícil que ocurra, pero va a tener que enfrentar una situación bastante delicada. ¿Qué nos quieres tú decir con eso de que nuestro gobierno debe pensar en futuras generaciones, teniendo un problema inmediato ahora?
Claro, Alberto. Bueno, tú naciste en el 62, yo en el 72, somos prácticamente de la misma generación. Entiendo, tú tienes hijos, Sí, tengo sobrinos, dos. tienes 2 hijos que deben de estar en una edad media, tus hijos tienen hijos, Todavía o sea, no. no eres abuelo todavía. Bueno, tus hijos, ¿qué edad tienen más o menos? ¿Qué edad tienen Mi más o hija menos? tiene 29 y mi hijo tiene 25. Claro, mira, fíjate, son 3 generaciones. Yo no tengo hijos, pero los quiero tener, evidentemente, estoy en ello, y tengo sobrinitos pequeñitos, que están entre los 0 y los 15 años por parte de mi hermana y de mi esposa, ¿no? Sobrinos en esa edad. La generación de mis padres, por ejemplo, que están en torno a los 80 años. La nuestra, que estamos en torno a los entre 50 y 60 años. La de tus hijos, que está entre los 25 y los 35 años. Y la de los más pequeños, entre los 5 y los 15 años. Son 4 generaciones muy distintivas que se tienen que poner en la misma mesa, fíjate, todas, para tratar de entender cómo podemos resolver los problemas que hoy nos afectan. No es solo de un presidente. El presidente tiene que liderar, pero en realidad es algo que nos afecta a todos y todos debemos de trabajar en la mesa. Las nuevas generaciones, esos niños pequeñitos de entre 0 y 15 años, vienen, Alberto, evolucionados biológicamente. Eso significa que traen un cuarto nivel cerebral que tú y yo no tenemos y que tus hijos entre 25 y 35 años tienen atrofiado, semiatrofiado. Tú y yo lo tenemos aquí en los lóbulos frontales, una cavidad totalmente vacía, que es donde están estos niños con este nuevo nivel cerebral. Este nivel cerebral que te digo que tienen ellos es un cerebro holístico, es una especie de supraconsciencia. Y en realidad, los de 25 a 35 años lo tienen semi-desarrollado. ¿Cuál es la evolución biológica tan importante en estos niños chiquititos? Que lo traen activado. Tus hijos nacieron con él semi y lo traen apagado como nosotros, pero estos niños lo traen activado. Y son fundamentalmente cerebros, como te digo, supraconscientes, que tienen 3 características fundamentales. Son solidarios, altruistas y cooperativos. Por eso yo he dicho que necesitamos empezar a trabajar ahora en gobiernos no mendigantes ni clientelares, que son vergonzosos. No, porque este tipo de gobiernos que tenemos hoy nos quieren pobres porque les convenimos pobres. En realidad, necesitamos gobiernos altruistas, solidarios y cooperativos, porque esa es la nueva generación. Tenemos que empezar a poner las bases de esos gobiernos para poder resolver los problemas que tenemos y podérselos entregar a las generaciones más chicas en los próximos 20, 30, 40 años, en donde tú y yo muy probablemente ya no estaremos en este mundo, o si estamos ya estaremos muy mayores. Probablemente mis padres, quizás, ojalá no, ya se hayan ido y vienen por detrás las nuevas generaciones. Nosotros tenemos la obligación, nuestra generación, Alberto, de trabajar para ellos, de entender que es ese tipo de gobiernos y de líderes los que necesitamos. Líderes resilientes, que son no solo con estos valores altruistas, cooperativos y solidarios, sino que además nos ayudan esos líderes a conquistar las metas que por nosotros mismos no podríamos conquistar. Y eso es algo muy importante en este momento de pandemia, donde todos estamos teniendo dolor, miedo, perdiendo a muchos seres queridos y sobre todo una situación de estrés porque no sabemos qué va a pasar. Ese tipo de líderes que no representan ni Danilo Medina, ni Pedro Sánchez, ni Donald Trump, ni Bolsonaro, ni muchos de los que están gobernando hoy, son los que tenemos que buscar para este momento y para los próximos años, porque así podremos construir ese tipo de países. Y con esto termino, Alberto. No solo este tipo de países y este tipo de gobiernos, no solo estos líderes resilientes que te acabo de mencionar, sino que además necesitamos crear una nueva democracia porque la que tenemos se nos quedó estrecha y el futuro muy grande. Es momento de que esta democracia también la enterremos con nuestros muertos y nos atrevamos, seamos audaces y atrevidos para juntos crear una nueva democracia que sí le dé el ancho a todos los ciudadanos, que nos permita aceptar el cambio que ya vino para quedarse y que ya está instalado y que además tenga en cuenta esa generación de niños más pequeños que hoy simplemente no son entendidos por las generaciones mayores como nosotros. Antonio, en esa parte que señalas, en la cual coincido contigo y identifico plenamente, de la necesidad de que vayamos asumiendo esa mentalidad, de que los tiempos ya de gobernar pensando en uno ya son cosas del pasado.
Pero ¿cuál es el papel, según tu punto de vista, como conocedor del comportamiento humano político, que debe jugar en la actualidad ante esta pandemia? Esos actores que deben ser fundamentales, no los niños, sino los jóvenes que sí pueden ya, de una manera activa y no pasiva, ser parte de la construcción de ese cambio al cual tú señalas de mentalidad, de ese cambio que lamentablemente soy de lo que creo, de que no se logra esperando que ellos lo propicien. Se logra uno buscándolo, se logra uno conquistándolo, pero esa juventud que de una forma u otra, lamentablemente, quizás defraudada, quizás decepcionada, pero yo creo que esta pandemia es un punto importante para que llame la atención a que esta juventud se decida de una vez por todas, como lo está haciendo, lógicamente, a jugar el rol activo, protagónico en esa construcción que tú acabas de señalar. Mira, sí, Alberto, yo creo que estamos coincidiendo mucho. Mira, pero no es que esta juventud o estos muchachos y muchachas jóvenes no quieran participar en política o no les interese la política. No les interesa esta política de clase. Quieren otra clase de política. Y nosotros tampoco le estamos brindando oportunidades para poder construir una política totalmente distinta. ¿Por qué una vez que Greta se atreve a decir que los aviones contaminan y que cruza el océano desde América hacia Europa para la cumbre climática, le vienen todos los intereses, especialmente los intereses de los combustibles fósiles, petróleo, gasolina, etcétera, encima de ella, de que está representando tantos intereses? Pero por el amor de Dios, es una niña que tiene 16 años, que es mucho más inteligente que muchos de nosotros. ¿Y por qué no creemos en el muchacho que acaba de registrar un sistema para limpiar el mar del plástico? Ese mar del plástico, con el plástico que nosotros hemos contaminado las playas de República Dominicana, como turistas y como dominicanos, o muchas de las playas y de nuestros mares, y que no hemos sabido cómo limpiar, y un muchacho de 15 años nos inventa el sistema. ¿Te parece hacer poca política con eso? ¿Te parece que no nos están enseñando, como el coronavirus, hacia dónde tenemos que ir? Lo que pasa es que nosotros estamos ciegos, Alberto. Lo que pasa es que nosotros no nos queremos quitar la venda y queremos decirle a los muchachos, con la venda puesta nuestra, venga muchachos, es aquí que os tenéis que incorporar. No, señor. Hay que ir hacia atrás y abrirles el espacio, un nuevo espacio democrático donde ellos puedan participar y crear juntos en las generaciones también mayores, porque no es solos, es juntos. No es nosotros arriba de ellos, es juntos, en la misma mesa, construir esa democracia de la que yo estoy hablando. Y eso lo vamos a lograr, creo, con esta nueva democracia que viene, que yo al menos es la que estoy proponiendo y trabajando por ella, que es la nueva democracia digital directa. La política, como muchas veces pasa, querido Alberto, no revolucionó, ni los políticos revolucionó, ni nuestra vida, ni la tecnología. La tecnología sí vino para quedarse y para revolucionar a la política y a nuestras vidas. Y esa tecnología, con este aparato que yo tengo aquí, que es el teléfono, y que hoy estamos haciendo una entrevista que antes ni siquiera nos hubiéramos imaginado, va a lograr revolucionar también la forma en que hacemos democracia y va a permitir incorporar a estas nuevas generaciones a la democracia que vamos a crear. Una democracia que va a ser para ellos, porque, entre otras cosas, ese nuevo cerebro que te hablaba antes, que es una evolución biológica, no psicológica, el ser humano se ha hecho mejor, biológicamente hablando, bueno, pues ellos traen al 100% en ese nuevo cerebro integrada la tecnología, cosa que tú y yo ya no lo vamos a poder hacer. Bien. Así que todo lo que viene, Alberto, es maravilloso, todo lo que viene es un momento único en el mundo y tenemos que, evidentemente, trabajar para lograr cuanto antes, y ya termino con esto, salir de la crisis, porque para salir de la crisis nada puede ser revolucionario, todo tiene que ser urgente, llenar el refrigerador, tener plata en el bolsillo, mantener mi auto, pagar la escuela de mis niños, tener buenos hospitales, todo eso es lo urgente. Y después, en el medio plazo, construir de manera sensata todo lo que tenemos que hacer para este nuevo mundo que ya llegó para quedarse. Bien, Antonio, vamos a hacer una primera pausa de apenas un par de minutos para entrar en otros temas tan interesantes como lo que hemos tocado hasta ahora. Continuamos apenas en un par de minutos.